Señora, disculpe la pregunta, pero ¿conoce usted la caca de perro? Claro que conozco la caca de perro. ¿Y le gusta la caca de perro? Es bien sabrosa. Es bien sabrosa la caca de perro. Vamos llegando al centro histórico y yo quiero que ustedes vean aquí no tiene toda que esta zona. subirle el vidrio porque aquí es una zona conflictiva donde que le pueden a usted arranchar sus pertenencias. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos de la selva del Amazonas, pasamos a la ciudad más poblada del Ecuador. Estamos en nada más y en nada menos que en Quito, la capital de este país. Aproximadamente 3 millones de personas hay en esta urbe masiva que ven por aquí atrás, que está bien dividida, la verdad. Desde aquí arriba lo podemos ver. Está el viejo Quito, que es declarada una de las capitales más hermosas del planeta. Ya nos vamos a adentrar para comprobar. Y después está lo nuevo, que son puros edificios verticales. Está todo como bien marcado. Está lo antiguo conservado y lo nuevo. Esta capital oficialmente es la más alta de todo el planeta, pero extraoficialmente es la capital de Bolivia, que es La Paz, que no es la capital real, pero se toma como una capital. Entonces hay un conflicto ahí. Entre estas dos está la primera, pero aquí estamos aproximadamente a 3000 metros sobre el nivel del mar. A esta altura vive esta gente en promedio siempre. Pasa incluso que hay mucha gente que al llegar a Ecuador empieza a sufrir el soroche, el mal de altura, que es que cuando su cuerpo sube 2000 metros de un solo bombazo, empieza a pasarle factura, empieza a tener náuseas, dolor de cabeza y todos estos malestares. Ahorita estamos en un cerro que se llama el Cerro del Panecillo, donde se encuentra la que leí es la única virgen alada del planeta. Confírmenme ustedes este dato, si de verdad esta es la única virgen que tiene alas en el mundo, pero es una obra maestra. Es una virgen hecha con 7400 piezas de aluminio puestas una a una, que representa a la Virgen del Apocalipsis, que es una virgen con alas que está aplastando una serpiente con cabeza de dragón y está sobre el mundo. Está aquí porque es como la protección de Quito, o está bendiciendo Quito. Dicho esto, y con esta vista espectacular, adentrémonos en la que es la ciudad más antigua de Sudamérica. Vamos llegando al centro histórico y yo quiero que ustedes vean aquí no tiene toda que esta zona. Subirle el vidrio porque aquí es una zona conflictiva donde que le pueden a usted arranchar sus pertenencias. ¿Pueden meterse al carro? Sí, se pueden meter al carro y le arranchan sus pertenencias. Ah, la pucha, no, con cuidado entonces nos manejamos por aquí. Porque ha estado como complicado últimamente la situación en... Así es, lo que es la delincuencia, robos, todo eso. Pero hay que andar con cuidado aquí en el centro. Hay que andar con cuidado, con mucha precaución y cuidado, con las pertenencias más que todo. Luego llega el dueño de lo ajeno. Claro, el amigo que le gusta lo fácil. No, gracias más bien por avisarme. Yo la verdad casi no veo el peligro, pero no sé si es que no tengo los ojos afinados. Me ha pasado en otros países también, pero aquí la verdad veo todo bastante tranquilo. Estamos ya caminando por las calles de Quito, en el centro histórico, y algo interesante aquí es que Quito es en idioma safiki, que significa la ciudad en el centro del mundo. Recuerden que Ecuador se llama Ecuador porque está en el Ecuador, en la mitad del planeta. Y aquí algo increíble que les voy a contar es que es como que si estuviéramos a 1000 metros por debajo del monte Everest, nada más, a 7000 metros y resto. Estamos muy cerca del sol. De hecho, que en el Ecuador se encuentra el punto más cercano al sol en todo el mundo. Entonces los rayos pegan directo. Usted se arrima aquí al sol y casi que le achicharrona la piel. Por lo que veo aquí dentro del centro histórico, las calles no se han remodelado, están a como estaban hace muchísimos años. Entonces son sumamente estrechas. Vean cómo conviven aquí la gente que anda vendiendo, los peatones, la gente que anda en moto, todo el mundo. Aquí es un caos vial y no hay semáforos, no hay absolutamente nada. Básicamente aquí es sálvese quien pueda, mándese y que no lo atropellen. Algo que pasa muchísimo aquí en el Ecuador es la migración interna en el país. Si ustedes ven acá, estas personas que están por aquí vendiendo
vendiendo en las aceras son indígenas. Hay mucha migración de población indígena buscando mejores oportunidades, buscando salir adelante, cambiar pues la vida que tienen en zonas muy alejadas, zonas como las que nos encontrábamos allá en el Amazonas. Entonces vienen muchos a la capital y se distinguen bastante por sus trajes. En todas partes andan con su traje típico, andan sus sombreros y andan vendiendo productos, ya sea que traen de sus zonas o productos que consiguen, y me cuentan que todo aquí se vende a dólar, que lo que sea que usted vea, ni siquiera pregunta, da el dólar y de una vez se lo dan. Hola, buenas. ¿A qué precio tiene el choclo? $1. ¿Y los limones? $1. Todo está en $1. Ah, es correcto. No me quise quedar con la duda, entonces me acerqué a Mayra y Cecilia, que vienen... ¿De dónde vienen ustedes? De Cotopaxi. Cotopaxi. Eso está muy lejos de acá. Sí. ¿A cuántas horas más o menos? ¿Cuánto duran ustedes en venir a Quito? 10 horas. 10 horas. ¿Eso se hacen de viaje? Sí. ¿Y ustedes esto que vienen a vender lo traen de la sierra? Sí. ¿Y ustedes viajan 10 horas y se van hoy mismo o se quedan unos días por acá? Vamos mañana. ¿Cuántos días se vienen a vender a la capital? Una semana. Vienen, venden una semana y se regresan. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va vendiendo verduras acá en Quito? Más o menos. Y en la zona donde ustedes viven es muy difícil generar ingresos. Sí. ¿Por qué deciden venir a vender hasta acá? Es que no tenemos trabajo en campo. No tenemos dinero. Entonces vienen acá a generar para la familia. ¿Yo qué digo? ¿Qué me dijo la necesidad? Sí, la necesidad. Ya, no, muchos éxitos en el negocio. Muchas gracias por contarnos. Señora, disculpe la pregunta, pero ¿conoce usted la caca de perro? Claro que conozco la caca de perro. ¿Y le gusta la caca de Claro, perro? es bien sabrosa. Es bien sabrosa la caca de Sabrosa, perro. Es maicito con dulce. ¡Ah, qué increíble! Yo no me lo creía, la verdad. Tenía miedo de preguntarle porque alguien me dijo que aquí vendían una comida que se llama Sí. caca de perro. Y es maicito con dulce. Maicito con dulce. Ya, vamos a pedirnos una caca de perro Ahí, ecuatoriana. Entonces, ¿aquí venden? Sí. Ah, bueno, vengan a probar una caca de perro. Está demasiado solicitada la caca de perro allá, no pudimos comprar, entonces vamos a pedir aquí. Buenas, vende caca de perro. La caca de perro es este de aquí. Esta de acá, esta que está por aquí es la caca de perro. Qué increíble, la verdad. Me da mucha risa, pero vamos a probar la caquita de perro entonces ecuatoriana. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué es que le dicen caca de perro a esto? Ah, porque tiene forma de la caca de perro, entonces, y cuando uno está elaborando, pues tiene mucho... Cuando lo están cocinando es. Sí, cuando se está preparando, se parece mucho, entonces por eso es que le llaman. Y es dulce tradicional de acá de Quito por caca de perro. Ah, ya. Es cuando se está haciendo la mezcla. Me dicen que esto es maíz. No sé si lo alcanzan a ver. Esto es maíz cubierto como de panela, que es tapa de dulce, y azúcar. Y azúcar. Y azúcar. Vamos a probar la caca de perro. ¡Qué cosa más rica! Creí que iba a ser dura, pero no. Es como una palomita, está muy suavecita. Como una palomita de caramelo, pero la tapa dulce y el azúcar le dan un toque espectacular. Me declaro fan de la caca de perro ecuatoriana. ¡Qué loco esto! Yo nunca lo había visto. Esto es un autobús eléctrico. Hay cables por toda la ciudad donde va conectado. Y yo anteriormente había visto trenes que iban en rieles y toda la cuestión. Pero aquí no. Si ese bus se desvía, arranca los cables. Es nada más el cable de arriba el que va conectado. Por abajo como que se puede mover libremente. Les quiero comentar dos cosas. Lo primero es que hay mucha policía por todo el centro histórico. Entonces, igual andamos con cuidado, pero me siento bastante seguro. Y lo segundo es que es maravilloso, de verdad es maravilloso caminar por aquí. Quiero que aprecien los edificios, los caminos y la catedral o la basílica increíble que tenemos al fondo. Incluso acá a un lado tenemos aquella construcción impresionante y al otro lado tenemos el panecillo que fue donde empezamos este video, aquel cerro donde está la Virgen. El alcalde de Nueva York. Ah, sí, va a venir, ¿no?
Nos pararon porque va pasando aquí el ejército, la policía y todo, y dicen que es que viene el alcalde de Nueva York a Ecuador. Entonces lleva una caravana que estuvimos como un minuto aquí esperando que pasara toda la gente. Pero ¿en qué momento de repente aparecimos en Hogwarts? ¿Cómo fue que entramos a Harry Potter? Vean esta inmensidad de estructura que tenemos aquí atrás, de un estilo gótico. Incluso no parecería una iglesia, no parecería algo católico. Tiene gárgolas, pero no exactamente gárgolas como estas gárgolas de vampiros que nos imaginamos, sino que le dicen gárgolas, pero lo que tienen son animales endémicos del Ecuador en una basílica. Está bien curioso, la verdad. Nunca había visto algo así. Salen tortugas, salen monos y salen animales de esta estructura. Vamos a ver si podemos entrar a la Basílica del Voto Nacional aquí en Ecuador. Uy, pero esto aquí dentro está bien misterioso. Vamos a subir a una de las torres que tiene esta iglesia. No crean, esto la verdad está pegriloso. No sé si lo notan, pero estamos subiendo una escalera casi en vertical. Un resbalón y uno no la cuenta. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Pero vale completamente la pena correr el riesgo con tal de llegar a tener este vistón. Y además aquí les voy a contar un dato que incluso me aterra. Pero antes, amigos míos, tengo que agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con este VPN ustedes con un solo clic se cambian de ubicación de red. Si ustedes están en un país donde no es permitido, por ejemplo, ver las mejores series de Netflix, ustedes simplemente con un clic se pasan a Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca. O si quieren buscar promociones específicas en el país que van a visitar, ustedes se cambian al país que van a visitar y empiezan a buscar todo lo que necesitan, además de que los protege en la red de que un hacker les pueda sacar los datos, les pueda robar dinero de la tarjeta o qué sé yo. Así que aquí en la descripción les voy a dejar un enlace con una promoción súper especial y además 3 meses gratis para que lo prueben. Ahora, aquí les va lo que me tiene inquieto, la verdad. Yo estoy a punto de llamar a la policía porque se dice que estas dos torres que están por aquí están incompletas y hay una creencia de que cuando se terminen estas dos torres se va a acabar el mundo. Literalmente, eso es lo que se cree, que se terminan las torres y se acaba la vida como la conocemos. Y me aterra que hay gente aquí trabajando. Yo me voy a quejar públicamente porque hay gente aquí trabajando. Yo creo que terminándolas, y eso no se puede permitir, ecuatorianos, tienen que agarrarlos y no permitir que terminen eso porque si no, se nos acaba todo. Además, aprovechando esta altura y esta ubicación, podemos ver algo que se dice de esta ciudad. Esto yo no sé si es verdad, lo leí por ahí, sé que hay como un debate y es que se dice que debajo de muchas de las iglesias y de las basílicas que hay ruinas incas. Hay quienes dicen que esta fue la segunda capital del imperio inca después de Cusco, la segunda más grande. No sé la verdad si eso será real. Y lo otro que se dice, que creo que esto sí es real, es que esta ciudad está fundada sobre lagos. Anteriormente aquí había un lago o varios lagos que se secaron y fundaron la ciudad. Me ha llamado mucho la atención aquí en el centro que hay muchas ventas de mantos sagrados. Entonces vamos a entrar a conocer una. Me dicen que cada persona aquí tiene su santo, como en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Cada persona tiene su santo, entonces viene por aquí, compra el santo al que le es devoto. Como pueden ver, hay santos para todos los gustos y colores. Y además se llama venta de mantos sagrados porque literalmente aquí venden los mantos sagrados que se le colocan a los santos, ya sean su casa, el patrono del pueblo o el santo de la iglesia. Entonces vienen y le compran el manto. Los mantos valen $100, $70. Veo otros de $150. Imagino que son bordados a mano porque están bastante costosos. Pero qué curioso, la verdad, que hayan tantas ventas de santos aquí en el centro de Quito. Más tomando en cuenta, pues, que Ecuador está basado, las raíces son indígenas. Entonces aquí podemos ver cómo ha cambiado, cómo el catolicismo ha llegado a cambiar todas las creencias. Oigan esto también, incluso me está contando Stuart, que muy amablemente nos dejó entrar aquí a la venta de él, que es muy común que las personas que migran, que se van a Europa o a Estados Unidos o que se van con coyotes, como que hagan una promesa de que si todo les va saliendo bien año a año, ellos van a enviar dinero para que se le confeccione una prenda al santo al que ellos les fueron devotos, al santo que les está ayudando en todo ese camino, para que cada año se le cambie la ropa. Por eso es que hay
hay tantas ventas de estas? Porque cada año le compran ropa nueva a su santo de devoción. Por ejemplo, al niño Jesús en cada Navidad se le compra ropa nueva. Entonces son guardarropas lo que tienen las estatuas, increíblemente. Estoy increíblemente asombrado con los precios aquí en Ecuador. Por ejemplo, me estoy encontrando que este almuerzo en un lugar Pinón, la verdad está muy bonito. Incluía una sopa que yo con la sopa ya estoy lleno. Me dicen que aquí siempre se comen una sopa antes como del plato fuerte. Que vean el plato fuerte. Esto es un filet, arroz, ensalada. Tenemos aquí ají, jugo. Tenemos incluso un postrecito. Y todo esto por $3.99. Esos son 2,000 colones en Costa Rica. Ayer estábamos en el Amazonas, casi al nivel del mar. Hace un rato estábamos en la capital más alta del mundo, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y de repente, de golpe, en solo 18 minutos estamos llegando arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ya empiezo a sentir cosas en la cabeza, en mis oídos, pero empezamos a tener unas vistas espectaculares del Ecuador. Esa es una de las cosas más impresionantes de este país, que usted un día puede estar en la costa y al siguiente en un glaciar a 4.000, 5.000 metros. Aquí arriba podemos ver algo increíble y que da un poquito de miedo de Quito, y es que Quito está construida alrededor de volcanes. Se dice que en esta ciudad hay un constante peligro de explosión. Si alguno de estos volcanes se activara de nuevo, pues sería un gran peligro para todas las personas que viven por aquí. Y además es una ciudad estrecha porque está en medio de las montañas. Este en el que estamos es el Cerro Pichincha y la cumbre está por allá. La podríamos hacer en otra ocasión. Ahorita no estamos aclimatados, ya ahorita me va a empezar a pasar la factura a la altura, pero la cumbre está como a 4.700 metros y aquí me llama la atención que está la iglesia más alta de todo Ecuador. A más o menos 4.100 metros estamos por aquí y Quito está en la falda de todo este cerro, en esta parte de acá. Es maravilloso, la verdad es que el paisaje que tenemos aquí arriba es completamente diferente. Creo que esto es un páramo, toda la vegetación es cortita, el frío es bastante intenso, ya me empiezo a congelar, pero está muy bonito. Bueno, amigos míos, así que finalmente, literalmente sobre las nubes, estamos arriba de las nubes. Véanlas aquí donde está esta camita por aquí abajo. Aquí finalmente se acaba el video de hoy. No para de sorprenderme Ecuador. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta increíble ciudad. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió una caca de perro.